Imagina que amas a alguien con todo tu corazón, que crees en sus promesas, en sus te amo, en cada mirada cómplice. Y un día, sin aviso, descubres que todo era una mentira bien ensayada. ¿Qué harías si la persona en la que más confiaste te traiciona de la forma más cruel? En la historia de hoy, conocerás a Laura, una mujer fuerte, decidida y traicionada. Su pareja, con quien construyó una vida entera, esconde un secreto devastador. Pero Laura no es de las que lloran para siempre. Ella planeó algo que nadie vio venir. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te atrapará, también te hará pensar en lo que harías tú si estuvieras en su lugar. Esto es Desengaños y Poder. Y lo que estás a punto de ver, es la venganza perfecta. El olor del café recién hecho llenaba la cocina mientras el sol de Ciudad de México se colaba por las persianas. Laura servía 2 tazas, como cada mañana. Ponía la de Miguel junto al periódico, justo como a él le gustaba. Llevaban 12 años juntos. Y aunque la pasión se había vuelto costumbre, ella aún lo miraba como el amor de su vida. Miguel bajó con su sonrisa habitual, vestido impecablemente para su trabajo como arquitecto. Le dio un beso rápido en la mejilla, murmuró un gracias, amor y se sentó a revisar su celular. Laura notó que se reía con un mensaje. Le preguntó qué era. Él dijo tonterías del grupo del trabajo y desvió la pantalla con naturalidad. Algo pequeño hizo eco en su pecho, pero lo ignoró. Los días eran así. Miguel salía temprano, volvía tarde. A veces con el olor a perfume ajeno, pero con excusas tan bien contadas que Laura no se permitía dudar. Estoy paranoica, se decía, los hombres exitosos siempre están ocupados. Y volvía a convencerse de que todo estaba bien. Una tarde, mientras doblaba ropa, el teléfono de Miguel vibró sin parar sobre la cómoda. Laura nunca había sido de revisar el celular de nadie. Pero esa vez, algo la empujó. Una corazonada, quizás. Lo tomó entre sus manos. En la pantalla, no puedo dejar de pensar en anoche. No era su número. Era una mujer. Laura no abrió el mensaje. Lo dejó exactamente como estaba y lo devolvió a su lugar. Su corazón latía con fuerza. Respiró hondo, se lavó la cara y terminó de doblar las camisetas. Esa noche, lo miró dormir como si lo viera por primera vez. Algo dentro de ella se había roto. Al día siguiente, lo esperó despierta. No mencionó nada. Sonrió como siempre, pero empezó a observar con más detalle. Los pequeños cambios. Las llegadas tardías. Las llamadas en voz baja. Miguel era cuidadoso, pero no lo suficiente. Y Laura, ahora, tenía los ojos bien abiertos. Le comentó a su mejor amiga, Paula, lo que había encontrado. Paula le sugirió enfrentarlo o dejarlo. Pero Laura negó con la cabeza. No aún, dijo. Primero necesito saber con quién. ¿Y desde cuándo? En su mirada había algo nuevo. No era tristeza. Era fuego. Paula la miró en silencio. Conocía a Laura desde que eran niñas. Y nunca la había visto tan determinada. Había en ella una calma inquietante. Como la de alguien que, antes de gritar, prefiere escuchar todos los secretos primero. Para luego, decidir qué hacer con ellos. Y así comenzó el juego. Laura instaló un software espía en el celular viejo de Miguel, que aún sincronizaba con la nube. Lo hizo sin temblar. Cada foto, cada mensaje, cada llamada, comenzó a llegarle en tiempo real. Y lo que encontró, la dejó helada. Miguel no tenía una aventura ocasional. Tenía una segunda vida. Con una mujer más joven. Mariana. 31. Diseñadora gráfica. Se veían en hoteles, en su propio departamento cuando Laura viajaba, incluso en el carro de Miguel. Había regalos, promesas, risas.
Había pasión. Laura cerró el portátil. No lloró. No gritó. Se sentó frente al espejo y se miró a los ojos. Esto no termina así, murmuró. Tú me destruiste por dentro. Ahora, es mi turno. Mariana. Ese nombre se volvió un eco constante en la mente de Laura. Observó con detenimiento sus redes sociales, su estilo de vida cuidadosamente curado con filtros y poses. Sonreía en cada foto, como si no supiera que estaba rompiendo un hogar. Era hermosa, sí, pero también ingenua. Laura notó que Mariana no tenía idea de la existencia de ella. No era cómplice, era víctima de la misma mentira. Laura no era impulsiva. Sabía que actuar con rabia solo la dejaría como la mujer loca. No. Ella quería justicia, no lástima. Y para eso, necesitaba conocer a Mariana. No a través de fotos, sino en carne y hueso. Así que creó un perfil falso. Una mujer ficticia, llamada Diana, dedicada al diseño de interiores, con intereses similares a los de Mariana. Le envió una solicitud de amistad. Y esperó. En menos de una hora, Mariana aceptó. Laura comenzó a interactuar con ella con sutileza. Comentarios casuales, emojis bien colocados, preguntas inocentes sobre su trabajo. En pocos días, ya conversaban por mensajes directos. Mariana se mostró simpática, incluso dulce. La rabia de Laura se mezclaba con una extraña compasión. No es por ti que haré esto. Es por mí, pensó. Una tarde, Mariana le confesó a Diana que estaba enamorada de un hombre mayor, exitoso, que aún no había podido dejar a su pareja por temas complicados. Laura sintió como le hervía la sangre. Miguel no solo mentía, también jugaba a ser víctima. Mariana creía estar salvando a un hombre oprimido por una relación vacía. Todo era una farsa bien elaborada. Laura guardó cada conversación. Imágenes, audios, capturas. Estaba armando un archivo completo. No para usarlo todavía. Solo para tener cada detalle, cada hilo de la red que Miguel había tejido. No era solo una traición amorosa. Era una traición a su inteligencia, a su dignidad. Y eso, no lo iba a permitir. Paula insistía en que lo dejara ya. ¿Qué ganas alargando esto?, preguntó. Laura sonrió con frialdad. Una salida elegante para él. Y un final inolvidable para mí. Su amiga la miró preocupada. Laura no era vengativa por naturaleza. Pero ahora, algo oscuro en ella había despertado. Y parecía más lúcida que nunca. Una noche, mientras Miguel dormía, Laura se levantó y caminó por el departamento en silencio. Abrió la gaveta donde él guardaba documentos. Encontró reservas de hotel, tickets de cenas, facturas de flores. Todo a nombre de Mariana. Lo había hecho tan descaradamente, confiado en su ceguera. Eso fue lo que más le dolió. La seguridad con la que la subestimó. Laura comenzó a preparar un plan. No se trataba solo de dejarlo. Quería que sintiera lo que ella sintió. Confusión, vergüenza, impotencia. No buscaba hacerle daño físico, sino quebrar su máscara. Que el mundo viera lo que ella había visto. Y que Mariana supiera la verdad, de la forma más cruda posible. No le bastaba con una simple confrontación. Quería que todo cayera como un castillo de naipes. Que el teatro terminara de una vez. Pero para eso, necesitaba precisión. Tiempo. Y mucha sangre fría. No podía precipitarse. Cada pieza tenía que encajar a la perfección. Cada testigo debía estar en su lugar. Así, Laura comenzó a visitar a escondidas a una terapeuta. No por debilidad, sino como coartada. Cada martes, a las 5 de la tarde, tenía sesión. En realidad, esas horas las usaba para moverse sin ser detectada.
Sabía que Miguel revisaba su agenda, su GPS, incluso sus gastos. Por eso, todo debía parecer parte de una sanación, cuando en realidad era el comienzo de su venganza. El viernes por la mañana, Laura se levantó más temprano de lo habitual. Se maquilló con esmero, usó su mejor vestido negro y dejó el desayuno listo como siempre. Miguel bajó distraído, besó su mejilla con la rutina de siempre y salió sin notar nada diferente. Pero ese día no era como los otros. Ese día, Laura iba a dar su primer paso. Uno silencioso, pero certero. A las 10 en punto, llegó al estudio de un fotógrafo discreto en la colonia Roma. Había investigado bien. No era famoso, pero sí efectivo. Le explicó que necesitaba una sesión de retratos para una campaña personal sobre mujeres engañadas. El fotógrafo no hizo preguntas. Laura posó con distintas expresiones: tristeza, rabia, fuerza. Pero en todas, sus ojos hablaban de algo más. De verdad. Con las fotos en mano, fue a una imprenta cercana. Pidió una serie de postales de alta calidad. En el reverso, escribió frases simples pero potentes. ¿Conoces al hombre con el que duermes? La verdad a veces duele, pero libera. No todo lo que brilla es amor. No firmó con su nombre. Solo un código QR que llevaba a un perfil anónimo en Instagram. Ese perfil sería su arma principal. Subió allí las capturas de los mensajes entre Miguel y Mariana, pero editadas de manera sutil. Nada vulgar. Solo lo suficiente para mostrar la doble vida de Miguel. También incluyó fotos de ellos juntos, siempre tapando su rostro, pero dejando pistas claras. La idea no era exponer a Mariana. Era sembrar la duda. Romper la fantasía. Ese mismo día, Laura organizó una cena íntima en casa para el sábado. Invitó a los amigos más cercanos de Miguel. Sus colegas del trabajo, su hermana, incluso su entrenador personal. Todos creían que era para celebrar su aniversario. Miguel, encantado, aceptó sin sospechas. Laura planeaba una escena perfecta. Una cena que nadie olvidaría. En paralelo, continuaba hablando con Mariana desde el perfil falso de Diana. Le preguntó si su novio secreto había hecho algo especial por ella últimamente. Mariana respondió con una selfie con un ramo de flores. Dice que pronto dejará a su esposa. Solo está esperando el momento. Laura sintió un nudo en el estómago. Y una nueva certeza: Miguel había cruzado todos los límites. La noche antes de la cena, Laura se sentó en su escritorio. Revisó una vez más todos los archivos. Separó una carpeta con pruebas físicas. Otras impresas. Y en una caja negra, puso la postal más poderosa. La guardó en su bolso. Si todo salía como planeaba, esa caja cambiaría la noche. Y el futuro de todos los presentes. Miguel llegó tarde. Dijo que había estado reuniéndose con clientes en Santa Fe. Laura fingió estar cansada. No hubo reproches, ni sospechas. Solo una sonrisa serena mientras lo ayudaba a quitarse el saco. Esa calma fingida comenzó a incomodarlo. ¿Todo bien?, preguntó. Perfectamente, respondió ella, mientras le servía una copa de vino. A la mañana siguiente, Laura se aseguró de que todo estuviera impecable. Comida gourmet, velas elegantes, música de fondo suave. Todo lo que a Miguel le gustaba. Los invitados comenzaron a llegar a las 8. Él recibía halagos por su esposa ejemplar. Ella reía con elegancia. Nadie imaginaba lo que estaba por suceder. A las 10 de la noche, Laura pidió la palabra. Dijo que quería dar un pequeño discurso. Miguel sonrió, emocionado. Pensó que se trataba de una sorpresa romántica. Todos aplaudieron. Laura alzó la copa y miró a cada uno con firmeza. Hoy no celebramos un aniversario, dijo.
Hoy celebramos el fin de una mentira y el nacimiento de una verdad. Por un segundo, el salón quedó en silencio. Solo se escuchaba la música suave de fondo y el leve tintinear de las copas. Miguel soltó una risa nerviosa, creyendo que Laura estaba haciendo algún tipo de broma privada. Pero al verla tan seria, con la mirada clavada en él, la sonrisa se le desdibujó lentamente. A su alrededor, los invitados intercambiaban miradas de confusión. Laura se acercó con la caja negra entre las manos. La colocó sobre la mesa principal, delante de Miguel. Aquí están tus recuerdos, dijo, los que no compartiste conmigo, pero sí con otra mujer. Todos los rostros se tensaron. Miguel abrió la boca, pero no alcanzó a decir nada. Laura destapó la caja y empezó a sacar las pruebas una por una, mensajes impresos, fotos, recibos. Cada documento tenía fecha, contexto, claridad. No había espacio para dudas. Miguel tragaba saliva con dificultad, enrojecido, sin saber hacia dónde mirar. Su hermana bajó la cabeza, avergonzada. Uno de sus amigos intentó salir del momento con una broma, pero nadie rió. Laura seguía hablando con una calma que helaba la sangre. Durante meses supe todo, y tú pensaste que yo era tonta. Entonces, Laura sacó el celular y abrió el perfil anónimo de Instagram en la televisión, conectándolo por Bluetooth. Todos vieron en grande las publicaciones, los mensajes que él enviaba, las fotos que Mariana compartía creyendo estar en una relación pura. Todo estaba ahí. No había nada que negar. Miguel intentó pararse, pero Laura alzó la mano. Todavía no he terminado. Mariana no está aquí, pero recibió su invitación. Le dije que había una sorpresa esperándola. Y si fue lo suficientemente ingenua, quizás llegue pronto. Todos giraron la cabeza hacia la puerta, como si en cualquier momento fuera a entrar esa mujer invisible que, sin saberlo, había protagonizado la infidelidad más comentada de la noche. Miguel, por fin, habló. Estás exagerando. Laura se rió. Una risa amarga, de esas que no se contienen. Exagerando es lo que hiciste tú. Me quitaste años de vida. Me hiciste dudar de mí misma. Y lo hiciste mientras me mirabas a los ojos. Se dio la vuelta y comenzó a repartir las postales que había impreso. Una a cada invitado. Nadie se negó a tomarlas. Todos estaban demasiado impactados para oponerse. Miguel se defendía torpemente, alegando que estaba confundido, que no fue tan grave. Pero nadie lo escuchaba ya. Su reputación, tan cuidadosamente construida, comenzaba a resquebrajarse ante la mirada juzgadora de sus propios amigos y familiares. Laura lo miró con una mezcla de desprecio y alivio. Finalmente, él estaba sintiendo el peso de sus actos. El golpe final llegó cuando Paula, la mejor amiga de Laura, se levantó y leyó en voz alta uno de los mensajes más explícitos que él había enviado. El ambiente se volvió irrespirable. Miguel se paró bruscamente y gritó que todo era una trampa. Pero su voz sonaba vacía. Ya nadie lo creía. Estaba solo, atrapado en su mentira, ante el público más duro, los que lo conocían. Laura levantó su copa una última vez. Gracias por venir. Esta no fue una celebración, fue una liberación. Y les aseguro que, desde hoy, mi vida empieza de nuevo. Con paso firme, dejó la copa en la mesa y se fue al dormitorio, cerrando la puerta tras ella. Dejó a Miguel en el centro de su ruina. Y por primera vez en años, durmió tranquila. La mañana siguiente amaneció con un silencio espeso, de esos que pesan en los hombros. Miguel dormía en el sofá, con la camisa arrugada y el rostro marcado por la frustración. Laura se levantó temprano, preparó su café con calma y lo bebió frente a la ventana, observando el cielo nublado de la Ciudad de México.
La tormenta interna parecía haber limpiado el aire, pero ella sabía que lo peor aún no había llegado. Miguel despertó confundido, con los ojos hinchados y la mente pesada. Intentó hablar, pedir disculpas, pero Laura solo lo miró con una expresión vacía. Puedes quedarte aquí hasta el lunes. Después de eso, quiero que te vayas de mi casa. Su voz era firme, sin gritos ni lágrimas. Él no esperaba esa frialdad. Esperaba escándalo, tal vez súplicas. Pero lo que recibió fue desprecio controlado. En el trabajo, los rumores comenzaron a circular. Uno de los invitados había grabado parte de la escena y, discretamente, el video llegó a los grupos de la oficina. El respeto que Miguel había construido durante años comenzó a derrumbarse en pocas horas. Intentó desmentirlo, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Sus superiores le exigieron que tomara una licencia para resolver asuntos personales. Mariana también lo había visto todo. Recibió la publicación anónima por una amiga y, al entrar al perfil, vio su intimidad expuesta. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Llamó a Miguel furiosa, pero él no contestó. Luego, llorando, escribió un largo mensaje para Diana, sin saber que hablaba con Laura. Fui solo una más en la fila, escribió. Él dijo que me amaba. Laura leyó el mensaje con un nudo en la garganta. No porque sintiera lástima por Mariana, sino porque era imposible ignorar el eco de su propio dolor. Respondió con pocas palabras, aún como Diana, él te engañó como me engañó a mí. Ahora, lo único que podemos hacer es seguir adelante. Y entonces cerró el perfil. El juego estaba hecho. El escenario, desmontado. Miguel comenzó a rogar por una reconciliación. Mandaba flores, correos largos, mensajes por todos los medios. Laura los ignoraba todos. Sabía que esa desesperación no era amor, era ego herido. Él no soportaba haber perdido el control, haber sido desenmascarado. Incluso intentó usar a su hermana como intermediaria, pero Laura fue clara: aquí no queda nada por salvar. Una tarde, él apareció en el edificio. Intentó entrar, pero el portero, bajo instrucciones de ella, no lo permitió. Desde afuera, Miguel gritaba que quería hablar, que estaba arrepentido. Los vecinos observaban la escena con incomodidad. Laura bajó, lo miró directo a los ojos y le dijo: tuviste todas las oportunidades del mundo. Y desperdiciaste cada una. Y volvió a entrar sin dudar. Esa noche, se sentó con Paula a conversar. Por primera vez en semanas, lloró de verdad. No por las mentiras, sino por el tiempo perdido. No me arrepiento de nada de lo que hice, dijo, pero duele saber que confié tanto en alguien que nunca me respetó. Paula le apretó la mano con fuerza. Hiciste lo que muchas no podrían. Ahora empieza tu libertad. Laura decidió contactar a un abogado. No solo quería que Miguel se fuera de casa. Quería el divorcio, y que él no se llevara nada de lo que ella había construido. Durante años sostuvo parte del hogar, pagó viajes, mantuvo las apariencias. Ahora era momento de pasar la página, pero con justicia. El abogado la escuchó en silencio y, al final, solo dijo: él se va a arrepentir de haberte subestimado. La primera semana sin Miguel fue extrañamente silenciosa. Laura descubrió espacios en la casa que antes no notaba. El perchero, por ejemplo, ya no sostenía su abrigo. El lado derecho del closet, vacío. La taza de café solitaria en la mañana. Al principio fue incómodo, casi doloroso. Pero con cada día que pasaba, la ausencia comenzó a sentirse como alivio. Como aire limpio después de un incendio. En lugar de llenar el vacío con tristeza, Laura decidió enfocarse en sí misma. Comenzó a caminar al amanecer por el Parque México,
sin audífonos, escuchando sus propios pensamientos. Volvió a leer novelas que había abandonado en el estante. Compró flores frescas para su sala. Se obligaba a hacer pequeños gestos que la reconectaran con lo que era antes de Miguel. Y, poco a poco, algo dentro de ella comenzó a sanar. Una tarde, decidió cambiar el color de las paredes del departamento. Pintó el dormitorio de un tono verde suave, como símbolo de un nuevo comienzo. Quitó todas las fotos en las que aparecían juntos. En su lugar, colocó imágenes de sus viajes sola, de momentos con amigas, de su madre. Era como reescribir la historia de su hogar. Uno en el que ella fuera la protagonista real. Paula seguía a su lado, firme como siempre. Un sábado por la noche la convenció de salir a un bar. Laura dudó, pero aceptó. No buscaba conocer a nadie, solo necesitaba reír un poco. Y lo hizo. Bailaron, bebieron margaritas y recordaron anécdotas de adolescencia. En un momento, Laura se miró al espejo del baño y se sonrió. Estoy volviendo a mí, pensó. Durante el proceso de divorcio, Miguel intentó negociar. Ofreció un acuerdo rápido, sin abogados, para no hacer las cosas más difíciles. Laura se negó. No quería un cierre cómodo para él. Exigió cada derecho que le correspondía. El abogado era meticuloso, y Laura respondía cada correo con precisión. Si él la había subestimado antes, ahora entendía de qué estaba hecha. El juicio no tardó en comenzar. Miguel se presentó con su traje más caro, intentando mantener una imagen que ya nadie compraba. Laura, con un vestido sobrio y su cabello recogido, se veía fuerte, serena. Durante la audiencia, no levantó la voz ni una sola vez. Solo presentó hechos, documentos, testimonios. La jueza observaba con atención. Y al final, dictó sentencia favorable para ella. La noticia del divorcio se extendió entre conocidos. Muchos, en silencio, la admiraban. Otros, curiosos, intentaban acercarse para obtener chismes. Laura no alimentaba a nadie. Mantenía su vida privada blindada, pero permitía que su ejemplo hablara por sí solo. Se convirtió, sin buscarlo, en símbolo de fortaleza para varias mujeres de su entorno. Mujeres que también comenzaban a cuestionarse la vida que llevaban. Un día recibió una carta manuscrita. Era de Mariana. Sin rencor, sin excusas. Le agradecía por haberle abierto los ojos. Decía que había terminado con Miguel, que se había sentido usada, engañada, igual que ella. Le deseaba fuerza y paz. Laura la leyó 2 veces. No respondió, pero guardó la carta. No por nostalgia, sino como recordatorio de que su verdad había tenido impacto más allá de su propio dolor. Laura retomó su carrera con más fuerza. Comenzó a dar conferencias sobre diseño emocional de interiores, un concepto que mezclaba espacios con estados del alma. Fue invitada a programas de radio, a eventos de mujeres emprendedoras. Su historia, contada de manera sutil y elegante, inspiraba sin necesidad de escándalo. Se convirtió en una mujer admirada, pero más importante aún, en una mujer libre. Cada noche, antes de dormir, escribía una frase en su diario. No era un hábito nuevo, pero ahora las palabras eran diferentes. Más firmes. Más verdaderas. En una de esas noches, escribió: no me rompiste, Miguel. Me revelaste. Y ahora que me conozco, no hay vuelta atrás. Cerró el cuaderno con suavidad. Y durmió tranquila, como hacía mucho no dormía. El invierno en Ciudad de México no es crudo,
pero trae consigo un aire más denso, más introspectivo. Laura lo sentía en la piel, en el ritmo más lento de las calles, en las tardes que llegaban antes. Pero lejos de asociar esa estación con tristeza, ella la abrazó como símbolo de madurez. Había perdido cosas, sí, pero lo que ganaba ahora era invaluable, la versión más fuerte de sí misma. Un día, mientras organizaba papeles antiguos, encontró una carta de amor que Miguel le había escrito años atrás. Hablaba de futuro, de sueños, de un amor eterno. Por un segundo, sintió un pinchazo en el pecho. No por extrañarlo, sino por recordar cuánto había creído en esas palabras. Doblando la carta lentamente, la acercó a la vela encendida del escritorio. Observó cómo las llamas la consumían hasta quedar en cenizas. En el trabajo, Laura recibió una propuesta inesperada. Una empresa europea quería llevar sus conceptos de diseño emocional a sus oficinas en Madrid. Era un proyecto de 3 meses. Al principio dudó. Cambiar de país, alejarse de lo conocido. Pero luego pensó en todo lo que ya había perdido por miedo a romper rutinas. Esta vez, no dejaría pasar la oportunidad. Aceptó sin mirar atrás. Antes de viajar, quiso cerrar algunos ciclos. Visitó a su madre en Puebla. Caminaron juntas por los viejos caminos del pueblo, comieron pan de elote y rieron como hacía años no lo hacían. Su madre la abrazó largo y le susurró: «Siempre supe que ibas a levantarte. Porque te hice fuerte, hija». Laura sonrió entre lágrimas. Algunas verdades solo se entienden después del dolor. También visitó a Mariana. No por necesidad, sino por elección. Se citaron en una cafetería discreta. El encuentro fue tenso al principio, pero con el tiempo, la conversación fluyó. Ambas compartieron pedazos de su historia con honestidad. No buscaban ser amigas, pero sí cerrar el capítulo con respeto. Él nos mintió a las dos. Pero tú me enseñaste a abrir los ojos, dijo Mariana antes de despedirse. Laura partió a Madrid con una maleta, un cuaderno y una determinación silenciosa. En el avión, mientras miraba las luces de la ciudad alejándose, pensó en todo lo que había dejado atrás. Y no sintió miedo. Sintió ligereza. Por primera vez, no llevaba culpas ni promesas rotas. Solo llevaba a sí misma, entera, herida, pero despierta. En Europa, los días eran distintos. El aire, el idioma, las calles, todo era nuevo. Laura se adaptó con rapidez. Las sesiones de diseño eran un éxito. Sus ideas no solo transformaban espacios, también tocaban corazones. La gente se acercaba a agradecerle. No sé cómo, pero entrar aquí me hace sentir segura, le decía una clienta. Ella respondía con una sonrisa: ese es el punto. Con el tiempo, conoció a un hombre llamado Daniel. Español, divorciado, también con sus propias cicatrices. Se encontraron en una galería de arte y la conversación fluyó como si se conocieran de antes. Era gentil, no invasivo. Le gustaba escuchar, y eso a Laura le parecía nuevo. Salieron a cenar, caminaron por el Parque del Retiro, compartieron silencios que no incomodaban. Pero Laura no corría. Sabía que ahora sus pasos eran más cuidadosos. Una noche, Daniel le preguntó si quería acompañarlo a una exposición en Valencia. Laura miró al horizonte por un momento y le dijo: «Todavía estoy aprendiendo a quererme del todo. Y no quiero que alguien venga a rescatarme, porque ya lo hice yo». Él asintió, sin presión. «Entonces caminemos juntos, sin apuro», respondió. Y en esa frase, Laura sintió una paz inesperada. Las heridas de Miguel seguían ahí. No dolían como antes, pero tampoco desaparecían. Eran cicatrices. Y cada una le recordaba quién había sido, lo que había permitido y, sobre todo, lo que ya no permitiría.
Aprendió que no se trata de borrar el pasado, sino de integrarlo. Porque solo quien conoce su oscuridad, sabe exactamente cómo encontrar la luz. Laura regresó a México con la piel más dorada y los ojos más serenos. 3 meses en Europa no solo la habían reconectado con su vocación, también la habían transformado por dentro. Caminaba diferente, hablaba con más firmeza, y ya no necesitaba justificar su silencio. Volver no le dolía. Era como abrir la puerta de su propia casa después de una larga travesía. Seguía siendo suya, pero ahora, con otros significados. Su departamento se mantenía como lo dejó, ordenado, luminoso, lleno de pequeñas cosas que ahora representaban su nueva identidad. Sacó de la maleta una figura de cerámica que había comprado en Toledo y la colocó en la repisa. Era una mujer sin rostro, con el cuerpo envuelto en una capa de líneas curvas. Laura la miró con ternura. «Eres tú», pensó, incompleta, pero hermosa. Días después de su regreso, recibió una notificación inesperada. Una empresa de arquitectura vinculada a Miguel había sido demandada por fraude. En los foros del gremio, su nombre comenzaba a aparecer asociado a manejos turbios de fondos y contratos simulados. Laura no se sorprendió. Siempre supo que la duplicidad de Miguel no se limitaba al terreno amoroso. Era una forma de vida para él. Una noche, mientras revisaba las noticias, encontró una entrevista de Mariana en un podcast sobre mujeres que enfrentaron relaciones tóxicas. Hablaba con franqueza, sin dar nombres, pero los detalles eran inconfundibles. Agradecía haber escapado a tiempo, haber descubierto su valor. Laura sonrió en la penumbra del salón. Mariana también había renacido, a su modo. Tal vez eso era lo único bueno que él había dejado atrás. Mujeres despiertas. Pero la historia aún no estaba cerrada. Miguel, en su desesperación por limpiar su imagen, comenzó a mover influencias. Intentaba presentarse como víctima de una campaña de desprestigio, insinuando que Laura había orquestado una venganza mediática para arruinarlo. Sus palabras llegaban a oídos equivocados. Algunos comenzaban a dudar. Y eso, Laura no podía permitirlo. No por orgullo, sino porque ahora comprendía que su historia no era solo suya. Era también la historia de muchas mujeres que la habían escrito en silencio, sin justicia, sin voz. Era momento de decir la verdad. Toda. Sin filtros. Sin miedo. Y para eso, necesitaba actuar con inteligencia, una vez más. Contactó a un periodista de investigación que había conocido en una de sus conferencias. Le entregó documentos, pruebas, grabaciones, testimonios que había recopilado desde antes del divorcio. No solo sobre la infidelidad, también sobre los manejos ilegales de Miguel, su historial profesional dudoso, los contratos manipulados. El periodista, intrigado, prometió investigar a fondo. Mientras tanto, Laura se preparaba emocionalmente para lo que vendría. Sabía que cuando la verdad saliera a la luz, muchos la señalarían. Algunos la llamarían vengativa, otros exagerada. Pero ella ya no vivía para complacer miradas ajenas. Solo quería justicia. No por lo que le hicieron, sino por lo que se negaba a permitir que siguiera ocurriendo en silencio. Daniel, desde España, le enviaba mensajes llenos de ternura. Le decía que la admiraba, que la esperaba sin urgencias. Que no necesitaban rótulos, solo conexión verdadera. Laura no sabía aún qué lugar ocuparía él en su historia futura. Pero tenía claro que, esta vez, su vida no dependería del amor de otro. Había aprendido a sostenerse sola. Y eso era, por fin, su mayor victoria. Una mañana, el reportaje salió publicado. Portada digital, titulares que no dejaban lugar a dudas. Arquitecto estrella investigado por corrupción y violencia emocional.
Miguel fue citado por las autoridades. Y aunque intentó minimizar los hechos, su máscara se resquebrajó públicamente. Laura no celebró con champán. Solo encendió una vela, miró al cielo y susurró: "Ahora sí, terminó". El reportaje explotó como una bomba en los círculos sociales y profesionales donde Miguel solía moverse con soltura. En cuestión de horas, perdió contratos clave, fue suspendido del Colegio de Arquitectos y sus redes se llenaron de comentarios de indignación. Algunos colegas intentaron defenderlo, pero bastaba una mirada a los documentos revelados para entender que ya no había retorno. Miguel, por primera vez en su vida, se encontró solo. Los amigos que reían en su mesa durante las cenas ya no respondían sus llamadas. Los medios querían entrevistarlo, pero cualquier palabra mal dicha podía hundirlo aún más. Intentó publicar un comunicado en sus redes, culpando a una expareja resentida, pero el movimiento fue torpe. La gente no le creyó. Lo vieron como lo que realmente era, un manipulador atrapado en su propio juego. Laura, mientras tanto, recibía mensajes de mujeres que le agradecían. Algunas eran exalumnas, otras completas desconocidas. Todas compartían historias de abuso emocional, traiciones, silencios impuestos. Se sintió parte de algo más grande que su propia historia. Su venganza no era solo un acto personal. Era también una declaración de resistencia contra tantos años de invisibilidad. Una noche, al regresar de una charla sobre dignidad emocional en relaciones, encontró un sobre debajo de su puerta. Era de Miguel. Sin remitente, sin fecha. Solo decía: "Te pido perdón. No tengo cómo justificar lo que hice. Perdí a la única persona que realmente me amó. Ojalá algún día puedas no odiarme". Laura lo leyó en silencio. Luego lo rompió en pedazos y lo tiró a la basura. No porque odiara, sino porque ya no le importaba. Al día siguiente, fue citada por el fiscal a cargo del caso de corrupción. Le pidieron que testificara como parte del proceso. Aunque ya no era su obligación directa, aceptó. No por venganza, sino por justicia. En la sala, se encontró cara a cara con Miguel. Él bajó la mirada. Ya no era el hombre altivo que conoció. Era una sombra gris, encogida dentro de un traje que ya no imponía respeto. Su declaración fue clara, firme, sin adornos. Narró los hechos con precisión, presentó las pruebas adicionales que guardaba y se retiró sin mirar atrás. Al salir del tribunal, sintió que el aire era distinto. Más ligero. Era la primera vez que hablaba en voz alta, frente a la ley, sin temer represalias. Había sido escuchada. Y eso, por sí solo, ya era una forma de reparacao. El caso avanzó con rapidez. Miguel enfrentaba no solo el desprecio público, sino también sanciones legales serias. Algunos de sus bienes fueron embargados, sus cuentas congeladas. Su nombre, antes sinónimo de éxito, ahora era una advertencia. Laura no sonreía por eso, pero sí respiraba tranquila. O melhor tipo de vingança, pensó, e aquele que não precisa de gritos. En paralelo, su proyecto de diseño emocional fue premiado a nivel internacional. Fue invitada a París para una ponencia especial. En su discurso, habló sobre cómo los espacios reflejan nuestras heridas, y también nuestras sanaciones. Al final, los aplausos no eran solo por su trabajo, sino por su historia. Por el camino que había recorrido sin perder la elegancia ni la dignidad. Daniel la acompañó en ese viaje. Caminaron por el Sena, comieron en cafés pequeños, rieron bajo la lluvia. No hablaban del pasado. Hablaban del presente. De planes que no asfixiaban, de sueños que no dependían del otro. Laura, por primera vez, se sentía amada sin condiciones. Y más importante aún,
Se amaba a sí misma con una claridad que jamás había sentido antes. En la habitación del hotel, antes de dormir, Daniel le acarició la espalda en silencio. Ella lo miró, sin miedo, y dijo, «Gracias por esperarme, incluso cuando no sabía si iba a volver». Él sonrió. «Gracias por no rendirte contigo misma». Se abrazaron. No como quienes se necesitan para sobrevivir, sino como quienes se eligen para vivir en libertad. Un año después, Laura caminaba por la misma calle donde había descubierto aquella floristería que Miguel solía usar para comprar flores, para Mariana. El lugar seguía ahí, intacto, como si el tiempo no lo hubiera tocado. Pero para ella, cada paso en esa acera tenía otro peso. Ya no dolía. No más. Se detuvo un momento, respiró hondo y siguió su camino. Ya no necesitaba mirar atrás. Había cambiado de departamento. El nuevo era más pequeño, pero lleno de luz. En las paredes colgaban obras hechas por mujeres artistas, y en la sala siempre olía a lavanda. No había rastros de Miguel, ni física ni emocionalmente. Todo lo que recordara a él había sido donado, vendido o simplemente dejado atrás. Laura había construido, pieza por pieza, un refugio propio. El proceso judicial contra Miguel continuaba. Ahora enfrentaba una condena formal por evasión y uso indebido de recursos públicos. No solo perdió el prestigio, sino que algunas de sus propiedades fueron subastadas. No hubo cámaras, ni escándalo mediático de último minuto. Solo papeles fríos firmando el final de una máscara. Laura no se presentó al juicio final. No lo necesitaba. Su justicia já había sido feita a muito tempo. Paula organizó una pequeña reunión con amigas cercanas para celebrar su cumpleaños. Fue una noche sencilla, con música suave, buena comida y risas sinceras. En un momento, alguien le preguntó si estaba enamorada. Laura sonrió. «Estoy enamorada de mi vida. Y de quien me respeta sin intentar salvarme». Todas levantaron las copas. No por Daniel, ni por ninguna relación. Sino por ella. Por su renacer. El libro que había comenzado a escribir durante sus noches solitarias finalmente fue publicado. Se tituló Arquitectura de lo Invisible, y no era una autobiografía directa, pero sí una colección de relatos y reflexiones sobre el dolor y la reconstrucción. Se convirtió en un éxito entre mujeres de todas las edades. Algunas lloraban al leerlo. Otras escribían diciendo, «Esto me pasó a mí también». Daniel seguía a su lado, pero no como sombra ni muleta. Tenían proyectos juntos, pero también espacios propios. A veces viajaban, a veces se extrañaban. Y eso era sano. Laura había aprendido que el amor no era renuncia, ni sacrificio ciego. Era sumar, sin perder. Era escuchar, sin silenciarse. Era cuidar, sin poseer. Y eso, finalmente, lo tenía claro. Un domingo por la tarde, caminando por Coyoacán, se detuvo frente a una banca donde solía sentarse con Miguel años atrás. Se sentó un instante. Observó el movimiento de las personas, las familias, las parejas. Cerró los ojos y agradeció, no por lo vivido, sino por lo superado. Por haber tenido la fuerza de decir basta. Por no haberse quedado esperando que el otro cambiara. Había días en que aún aparecían sombras. Breves momentos de melancolía. Recuerdos que dolían como un diente frío. Pero ahora, Laura los recibía con calma. Sabía que eran parte de su historia, pero no definían su presente. Había aprendido a dejar que doliera, y luego, que pasara. Esa era su mayor libertad. En una de sus conferencias, alguien del público le preguntó, ¿se puede perdonar una traición tan profunda? Laura pensó un momento. Luego dijo, no lo sé. Lo que sí sé es que se puede soltar. Y soltar, a veces,
es más importante que perdonar. El auditorio aplaudió. No por la frase, sino por el valor detrás de ella. Aquella noche, ya en su cama, escribió su última frase del día en su cuaderno: me prometí no volver a cerrar los ojos por amor. Hoy los mantengo abiertos, por amor propio. Cerró el cuaderno. Apagó la luz. Y en el silencio tibio de la madrugada, por fin, pudo dormir en paz. 5 años después, Laura caminaba por Lisboa al atardecer, viviendo ahora entre 2 ciudades. Sus libros habían sido traducidos a varios idiomas, y su nombre era sinónimo de fuerza y transformación. En una librería pequeña, vio a una joven hojeando su primer libro con lágrimas en los ojos. Laura no dijo nada. Solo sonrió con discreción y salió. Sabía que no necesitaba ser reconocida. Lo importante era que su dolor, convertido en palabras, ahora ayudaba a otras a levantarse. Y mientras el viento soplaba suave, susurró para sí misma: era esto. Siempre se trató de esto. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no la guardes en silencio. Compártela. Porque detrás de cada mirada fuerte, muchas veces hay un pasado que dolió en silencio. Aquí, en Desengaños y Poder, no contamos solo historias, abrimos espacios para la verdad, para la dignidad, para el renacimiento. Déjanos tu comentario. ¿Alguna vez viviste una traición que te cambió para siempre? Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con quien necesite recordar que, incluso desde el dolor, es posible volver a empezar. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.